que les voy a pedir es que cada uno se vaya presentando, de esa manera pues lo hacemos mucho más fluidos, y que nos indique brevemente qué significa el cultivo del tabaco para cada una de vuestras localidades, pueblos, como queráis. Entonces, si queréis, vamos a empezar por la alcaldesa y vamos de allí por aquí. Muchísimas gracias. En comparación con el resto de los compañeros, puesto que Tietar es un pueblo de colonización. Es un pueblo que apenas tiene historia, pero que esa historia la estamos construyendo ahora. Y la estamos construyendo y queremos construirla alrededor del tabaco. Cuando la gente se vino a Tietar, porque Tietar es un pueblo de colonización, como os he dicho, muchas de las personas que viven en Tietar vienen de Talavera la Vieja, que es un pueblo donde ya empezó a cultivar tabaco. Cuando se vinieron a Tietar, el tabaco continuó, y es un pueblo que está haciendo su historia alrededor del tabaco, y así la quiere continuar haciendo. Es verdad que cada vez estamos sufriendo más el problema de la despoblación. Tietar no ha llegado nunca a los 1000 habitantes, y cada vez vamos un poquito más abajo porque tenemos el problema de la natalidad. Pero hay familias que están apostando por el tabaco y le están dando continuidad. Y es gracias a ellos a lo que el pueblo sigue viviendo y sigue tirando hacia adelante. Gracias a ellos y a todo lo que el cultivo del tabaco conlleva, porque efectivamente el cultivo del tabaco mueve no solamente a los agricultores. El cultivo del tabaco es un cultivo social que, además de dar trabajo a las propias familias que son los que cultivan el tabaco, da mucho trabajo a personas de alrededor. Agradecer también a todas esas personas que se han venido a vivir a nuestras localidades pequeñas, todas esas personas, toda esa migración que ha decidido asentar población en estos pueblos pequeños para poder dar respuesta a las necesidades de trabajo de todas estas explotaciones pequeñas, y no tan pequeñas, por supuesto. Y eso es una parte importante que quería destacar. Y también destacar la valentía de los agricultores, porque el cultivo del tabaco es un cultivo muy caro. Sí que es verdad que mueve mucho dinero y gracias a eso es un cultivo social, pero precisamente los agricultores tienen que poner mucho adelanto por su cuenta, sin saber, arriesgar mucho, sin saber a dónde van a llegar, sin saber si al final de campaña van a tener un buen rendimiento o no lo van a tener. Y hay que ser muy valiente para eso. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque igual que Fermín dice que siempre ha sido tabaquero, yo lo sigo siendo. En mi caso no, mi marido es tabaquero y conozco de primera mano lo que supone y lo que conlleva el cultivo del tabaco. Y poder sacar este cultivo adelante, que además lo hacen con muchísima calidad, porque el tabaco que tenemos en la zona, por supuesto que es un cultivo de calidad. Bueno, alcalde de Talavera. Soy Roberto Pacheco, alcalde de Talavera. Yo creo que hoy damos un paso importante porque estamos aquí todas las prácticas de la comunidad de Talavera, como comunidad paralela, reflejando una calidad, la calidad de la defensa del tabaco. Nuestro ayuntamiento podemos decir que es fundamental este cultivo, que no lo van a defender con un ingrediente hasta el final. Talavera no se entiende, es parte fundamental de su historia y de su presente, el tabaco. Miles y miles de familias, de generación en generación, han pasado cultivando sus tierras, generando empleo y sobre todo generando una economía directa y indirecta en nuestro municipio. Por lo tanto, nosotros desde las administraciones tenemos que seguir apoyando el cultivo, porque sí lo decimos con una responsabilidad que tenemos, pero sí lo decimos con un orgullo, que es la defensa del tabaco. Porque sí que tenemos claro todos, nosotros, tanto los agricultores, eso es nuestra defensa, y eso es lo que estamos aquí, para defender a los agricultores, no fabricamos tabaco fumadores, fabricamos tabaco y eso es lo más importante para nosotros. Creo que hoy en esta línea de todos los alcaldes que estamos aquí, vamos a ir en esa misma línea de la defensa, y por lo tanto creo que es un paso fundamental para que se nos escuche y que nos escuche que el tabaco es parte fundamental de nuestra comarca para que no desaparezca. El cultivo social le pone en otra esfera mucho más superior, lógicamente, ¿no? Que es hipersocial o macrosocial, como queramos llamarlo, porque repartimos empleo en Majada. No tenemos explotación para ganar dinero, simplemente la tenemos para generar riqueza que se distribuye entre todos los vecinos. Repartimos del orden de 6.500 jornales todos los años a los vecinos de Majadas. ¿Eso que supone? Que no tenemos ningún rendimiento económico, y si hubiera algún pequeño rendimiento, lógicamente lo invertiríamos también en fines municipales. Me he dedicado altruistamente y visionariamente al Ayuntamiento de Majada durante todo ese tiempo, aunque
aunque he estado vinculado a un sector que es el nuclear, que quienes me conocen saben que he estado trabajando durante toda mi vida profesional, durante 43 años, y qué curioso, vaya binomio, nuclear y tabaco, dirán todos ustedes. Pues sí, dos sectores paralelos que están demonizados, que están denostados, que están castigados y que esperemos que tanto la energía como el tabaco seamos capaces entre todos de sacarlo adelante. Confío en que Aymalá siga funcionando y estoy seguro de que con todos los agentes que hay aquí presentes hoy en Europa seamos capaces de pedirles a los mandamases, los diputados, comisarios y demás, de que el tabaco no se puede tocar, porque es algo especial y es algo sagrado para nuestras comarcas de la Vera y del Campo Mayor. No me extiendo más. Alcalde de Zarandilla. Bueno, pues, si me oye, soy Fermín, buena acabo de presentarme. No voy a repetir ya todo lo que he dicho, pero lo que sí voy a decir es que sin Jarandilla, sin el tabaco, no sería Jarandilla. Eso lo tengo bien claro. Pero como he dicho antes, no solo el tabaco, ni el tabaquero, sino hay muchísima gente detrás, porque si el tabaquero no tiene 50 euros en el bolsillo, no se va a ir a comprar a tomar dos cervezas. Si el tabaquero no tiene 50 euros en el bolsillo, no vaya a comprarse dos zapatos. Se comprará uno o ninguno. Pues todo eso es un enganche que si no fuera por el tabaquero, toda esta zona del entorno rural, como he dicho antes, pues quedaríamos bastante afectadas. Nada decir porque quiero repetir. La verdad, yo digo, vamos a repetirlo los alcaldes, es que cuando se intenta defender una cosa tenemos que ir todos de la mano como es nuestro y estamos haciendo, ¿no? Todos los alcaldes unidos, independientemente de los partidos políticos que seamos, ahí tenemos que estar todos juntos en el mismo barco, remando para el mismo lado, porque si no, ya te digo que va a ser complicado. No podemos ir uno por un lado y otro por otro, y dependiendo del partido político que sea, no, hay que defender el sector del tabaco, porque si no, nos va a hacer mucho daño esa despoblación. Jarandilla, como he dicho, si no fuera por el tabaco, no sería Jarandilla, como he dicho. Y mantener el sector del tabaco para Jarandilla es bastante importante porque, como he dicho, detrás hay muchísimas. A la Dirección General, ¿no?, de la Mesa del Tabaco por permitirme estar aquí, por permitirnos estar aquí, por dar también por el traslado de aquella voz, ¿no?, que está de nuestros agricultores, que además ahora mismo pues casi a la 1:10 de la mañana están trabajando en nuestros campos, en el que además pues lo están regando, están quitando esa primera hierba y en la que ya vemos precisamente esa plantación de tabaco, cómo está empezando. Uno de cada 3 puestos de trabajo y de empleo que hay en nuestro municipio es en el sector agrario. Y aquí, pues obviamente el tabaco también es pimentón, pero también otras cuestiones de las labores de nuestro campo tiene mucho que decir, pero sobre todo el tabaco tiene un papel fundamental en la historia, en el legado de nuestro municipio, pero que forma parte del presente, ¿no? Los desafíos de cara al futuro van a ser como bien esa hoja marrón secada nos lo presenta, pero yo creo que precisamente esta mesa, ¿no?, precisamente la alianza que hemos establecido desde las instituciones, desde las alcaldías, como el mismo Fermín, ¿no?, con independencia de los colores políticos precisamente tiene que nacer y tiene que servir en la defensa a ultranza del tabaco, ¿no?, del cultivo del tabaco, en que se tiene que seguir cultivando aquí el mejor tabaco del mundo. Uno de cada 3 puestos de trabajo y de empleo que hay en nuestro municipio es en el sector agrario. Y aquí, pues obviamente el tabaco también es pimentón, pero también otras cuestiones de las labores de nuestro campo tiene mucho que decir, pero sobre todo el tabaco tiene un papel fundamental en la historia, en el legado de nuestro municipio, pero que forma parte del presente, ¿no? Los desafíos de cara al futuro van a ser como bien esa hoja marrón secada nos lo presenta, pero yo creo que precisamente esta mesa, ¿no?, precisamente la alianza que hemos establecido desde las instituciones, desde las alcaldías, como el mismo Fermín, ¿no?, con independencia de los colores políticos precisamente tiene que nacer y tiene que servir en la defensa a ultranza del tabaco, ¿no?, del cultivo del tabaco, en que se tiene que seguir cultivando aquí el mejor tabaco del mundo y que otra serie de cuestiones que ya veremos en las siguientes preguntas pues vamos a tratar de declarar para que obviamente exista ese equilibrio en el que obviamente las cifras son muy importantes, pero detrás de todo esto hay personas que son
nuestros vecinos, que son nuestras vecinas, que no son directamente solo aquellos que se trabajan y se dedican al campo y que tienen pues, los cultivos de tabaco de campo, sino que también pues, está todo interrelacionado, está socialmente conectado, y creo que tenemos un desafío importante y que desde luego pues, será ilusionante formar parte de ello para dar la batalla, ¿no? Para conseguir que este cultivo permanezca, exista y que sea equilibrado en nuestro territorio. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Alcalde de Altamira de la Vera. Data de 1802, el 28 de septiembre consiguió la independencia y el rey Carlos IV, pues al municipio de Altamira de la Vera, pues le tocó, haciendo la partición de cada municipio, muy poco municipio, y en recompensa le cedió 1.500 hectáreas en el término municipal de Altamira de la Vera. O sea, está cerca de Cadaruela. Una curiosidad, una peculiaridad, pues es la ciudad del pueblo. En aquella época pues, comenzaron a labrar la tierra, la producción era de algodón y maíz. Posteriormente, con epidemias y malos cultivos, hubo unos años de stand-by, no sabían por dónde dirigir, digamos, el cultivo y sacar la producción de la tierra, y luego se dedicaron a comenzar a cultivar el tabaco. Sí, es decir, que en el signo de la nueva, la zona que tiene geográfica, la marca de la Vera, pues por lo menos más finca a una pequeña tierra de 2.000 metros. Entonces, pues sí, se cultivaba tabaco también aquí arriba, que era el tabaco Burley, y se trasladaron muchas familias del municipio de la Nueva a las cintas mesillas a cultivar el tabaco. Luego, los primeros años de la democracia, pues sí, el primer alcalde de Hugo partió de la finca, hizo parcelas de 4 hectáreas, y dando una porción a las familias que quisieran labrar la tierra para producir su tabaco. Y con el transcurso y el paso de los años, pues el ayuntamiento ha seguido la gestión de la finca, y a día de hoy, pues sí, nos podemos sentir orgullosos de haber realizado un gran esfuerzo de que la finca sigue produciendo un gran tabaco. Actualmente están ya cultivando casi 100 familias, todas ellas vecinos y vecinas del Carnaval de la Vera, y el cual pues, también es un trampolín para las jóvenes y jóvenes agricultores que se quieren lanzar al cultivo del tabaco, la agricultura, para poder hacer rentable pues, su el tabaco. La reforma de la PAC, reforma tras reforma, siempre ha sido perjudicial para la producción de tabaco, con más restricciones. Ahora tenemos el problema ya durante varios años con la restricción de varios productos fitosanitarios, que se hace difícil el cultivar tabaco ya cuando está implantado, pues un poquito más difícil todavía pues que los jóvenes se inicien a producir el tabaco. Pero bueno, ya como he dicho antes, Altamira es una peculiaridad con la finca, que desde el ayuntamiento se da una gran ayuda para que puedan facilitar el inicio en la agricultura. Y sí, tenemos de los casi 100 familias que componen la finca Mesilla de agricultores y agricultoras, el 60% son jóvenes.